Ya estamos grabando. Bueno, bienvenidos a todos, como siempre en este canal. Vamos a tratar un tema coyuntural, pero en un marco más general que nos sirva para ubicarnos teóricamente, ¿no? En esta oportunidad tenemos a la doctora y profesora Tania Gabriela Rodríguez, que nos va a estar acompañando para hablar de la aprobación del proyecto de ley que reduce o limita algunas de las facultades de la revisión judicial que realiza el Tribunal Constitucional de Israel, ¿sí? Es lo que en Colombia conocemos como control de constitucionalidad, ¿sí? Bueno, frente a los marcos analíticos que les prometo siempre, les confieso que no es un tema fácil de analizar. En mi caso, me apegaba al texto de Arend Liebhardt, ¿sí? De nuestro amigo holandés. Voy a compartir pantalla un momentito para que vean un índice que elabora Liebhardt en un libro que ya está un poquito viejito, pero vale la pena para los objetivos que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, acá pueden ver en la pantalla el índice del texto de Liebhardt con la fuerza de la revisión judicial en 36 democracias. Y oh sorpresa, el caso que nos interesa el día de hoy, Israel, aparece con un puntaje mínimo de 1. Razón para que Lickard le haya dado 1 es que Israel no tiene constitución escrita y por tanto no tiene definido dentro de la constitución el control de constitucionalidad o la revisión judicial. Bien, ya dejo de comparar. Bueno, una última impresión acá de otro indicador. Tenemos el indicador de Constitute Project, que como saben, revisa todas las constituciones en el mundo. En este caso hay una variable que se llama poder judicial, pero si nos fijamos, no es específica de la revisión judicial o del control de constitucionalidad. Y quizás por ello Israel nuevamente nos da un puntaje muy bajo. De 5 puntos apenas nos da 0. La India, que es otro caso que para muchos es el tribunal constitucional más fuerte en el mundo, en este índice apenas tiene 2, ¿no? Entonces, ya para cerrar los marcos analíticos y darle la palabra a la doctora Tania, es un tema que se presta para investigar y para conversar y para dialogar y para debatir, porque hay un vacío enorme. Como vemos tanto en la literatura clásica de Aaron Blicher, entre otros, como en proyectos e indicadores mucho más nuevos, como este del Constitute Project, ¿no? Entonces, ahora sí, dejo de compartir pantalla y vuelven a vernos en pantalla completa a nosotros dos. Entonces, Tania, quería comenzar este espacio preguntándote sobre los detalles de este proyecto de ley. Bueno, ya ley, Ya es una ley básica. sí, correcto. Entonces, para que nos comentes cuáles son esos detalles y ya luego vamos avanzando hacia temas de los efectos y luego, ¿por qué no? Compararlo con el caso colombiano. Entonces, adelante, Ok. Tania. Bueno, primero que todo, yo quisiera iniciar un poco con los antecedentes para que las personas que nos escuchan lo tengan un poco más claro. Esta denominada ley de razonabilidad nace en el año 1980. Sí, Israel, el Estado de Israel se crea en el año 1948. Es decir, del 48 al 80, esta ley de razonabilidad, y la entrecomillo de esta manera porque no es una ley, ¿sí? Nunca lo ha sido, ¿sí? Y repito, hasta el año de 1980 es que este concepto viene a ser utilizado cuando el Tribunal Supremo israelí viene a ser presidido por el juez Aaron Barak. Aaron Barak es un hombre conocido de la izquierda israelí. Entonces, Aaron Barak, cuando sale ya de presidir el tribunal, digámoslo así, sus seguidores siguen aplicando esta presunta ley
de razonabilidad que nunca fue una ley, repito, porque nunca fue presentada al NESET o Parlamento y nunca fue aprobada. Por lo tanto, estamos hablando de la costumbre, de la empleabilidad de la costumbre, y como abogados ya sabemos que la costumbre tiene fuerza de ley, ¿no? Pero es muy raro encontrar que todavía la costumbre tenga estos efectos tan grandes que tiene o que había tenido esta razonabilidad en un Estado. ¿Sí? Bueno, Aaron Barak fue, digamos, a partir de allí y que sus seguidores, por decirlo de alguna manera, dogmáticos, siguieron su mismo camino, es decir, apoyaron y fortalecieron esta razonabilidad. Ha sido muy difícil en Israel, pues, extirparla de allí. Tenemos un Estado de Israel, una sociedad israelí, con 7 meses de protestas en lo que va del año. Sí, buscando que esto no se apruebe, pero esto tiene un trasfondo político, realmente no es tanto por esto, porque también tengo que decir algo. Esta razonabilidad trajo profundas injusticias políticas dentro del Estado de Israel. Y el Tribunal Supremo israelí, tenemos que decirlo porque como estudiosa de ese país y de lo que allí sucede y ha sucedido, tengo que decir que ha habido abusos dentro de esta razonabilidad. El último abuso se cometió, de hecho, este mismo año. Sí, cuando este tribunal, empleando la razonabilidad y una cuestión bastante opaca, porque es muy subjetiva de estos jueces, cuando ellos tienen la atribución de anular el nombramiento de un funcionario público. En este caso, en este último abuso que yo determino, este tribunal anuló el nombramiento que hizo el primer ministro Netanyahu cuando formó recientemente gobierno después de ganar las elecciones, anuló entonces el nombramiento de Aryeh Deri. Aryeh Deri es un importantísimo político del ala religiosa sefardí de Israel. Entonces, claro, el partido de Aryeh Deri forma parte de la coalición de gobierno, entonces el tribunal dice que bueno, que es que moralmente Aryeh Deri no puede ser ratificado como ministro porque ha tenido investigaciones, pero a ver, en Israel, ¿quién no ha tenido investigaciones? Sí, Israel ha sido un país que ha metido presos a primeros ministros. Sí, te pongo un ejemplo. El ex primer ministro y hoy muy fuerte opositor al gobierno de Netanyahu, el ex ministro Ehud Olmert, que por corrupción fue puesto preso y fue retirado del gobierno. Y sin embargo, hoy es uno de los grandes opositores y digamos, los medios israelíes de izquierda lo invocan mucho, ¿no? Y lo buscan mucho para preguntarle sobre este presunto o esta presunta caída de la democracia israelí. Ahora bien, un poco te he dicho en qué más o menos consiste esto, ¿no? O sea, la Sí. ley, esta fue la tercera lectura que se hizo en el Parlamento israelí o en el Neset, es decir, con esta tercera lectura de este primer punto, porque estamos hablando de una parte de la ley, no estamos hablando todavía de toda la ley, ¿eh? Entonces, de este primer punto, eh, digamos, ya fue aprobado. Es decir, este primer punto de la ley original del gobierno que fue presentada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, que es un político del partido Likud, del mismo partido del presidente, perdón, del primer ministro Benjamin Netanyahu. Entonces, Levin es un hombre, es un jurista prestante en Israel, es un hombre muy estudioso de la ley y es un hombre muy inteligente. Levin ha tenido la idea de quitar esta razonabilidad, entre otras cosas por lo que te digo, porque es costumbre y por eso tiene fuerza de ley, pero nunca fue aprobado formalmente en el Neset. Entonces, Yair Levin tiene más de 20 años de tener la idea de que esto debía ser transformado porque afirma que el Tribunal Supremo se extralimitó desde 1980, como te decía anteriormente, al nacer esta razonabilidad, el tribunal
Supremo israelí sea extralimitado en su función. Y él invoca incluso, esta razonabilidad se emplea también en países como el Reino Unido, es decir, en países que no tienen constitución escrita, ¿no? Correcto. Entonces, en el caso de Israel, como tú mismo has mencionado, es uno y se lleva por leyes básicas, pero claro, tiene también un tribunal constitucional, ¿no? Aun cuando no tenga una constitución escrita. Entonces, como te decía, Levin, ¿qué alega? Dice, en el Reino Unido la razonabilidad también existe. El tema es que no se ha abusado de ella, no se ha politizado, como se ha politizado en Israel esta razonabilidad y su interpretación. Es decir, Levin invoca si la subjetividad y la animosidad contra partidos de centro derecha y de derecha en Israel, porque también él afirma que desde Aarón Barak, sí, que fue quien invocó primero esta razonabilidad, hasta hoy el Tribunal Supremo ha estado dirigido mayormente por juristas de izquierda. Sí, entonces te decía anteriormente que pues esto tiene también un trasfondo político, ¿no? Israel es un país políticamente muy vibrante. Entonces, como primero, digamos, punto que te digo de en qué consiste la ley, es esto, es este primer punto que ya con la tercera lectura en el Knesset el lunes quedó aprobado, eh, es que sencillamente esta razonabilidad se estirpa, esta razonabilidad se anula, esta razonabilidad muere. Es decir, esta facultad de anular leyes y nombramientos por parte de los gobiernos en Israel pasa a mejor vida, digámoslo de cierta manera. Pero fíjate que lo paradójico es que ahora tiene que ir al Tribunal Constitucional a ser ratificada. Entonces, si llega a ser, si llega a caerse allí, generalmente no pasa, no sucede, no, pues esto sí que traería una crisis enorme, mucho más de lo que hoy en día hay. Muy interesante. Fijémonos que podemos extrapolar buenas partes de los elementos que nos comenta en esta descripción histórica la doctora Tania al caso colombiano. Como hemos dicho, en el caso colombiano el control de constitucionalidad existe, ¿no? Está en la Constitución. Sin embargo, la Corte a través de desarrollo jurisprudencial ha ido cada vez extendiendo más ese límite, ¿no? Hasta lo último que está señalando que puede suspender provisionalmente leyes, a pesar de que a pesar de que en la Constitución no esté escrito esa función, ¿no? Ni por qué decir, bueno, el otro gran caso que me parece muy escandaloso y que en su momento preocupó a muchos abogados en Colombia, pero como todo se dejó pasar, ¿no? Y fue la Corte apropiándose de funciones que no tiene para restringir actos o para hacer un control de fondo sobre los actos legislativos que modifican la Constitución. Entonces, fijémonos que que sí hay puntos de referencia para comparar, por lo cual es muy útil que veamos este caso a mayor profundidad. La doctora Tania nos comenta también, o podemos inferir que este control, esta revisión judicial que realiza la Corte en Israel, hasta cierto punto es un control antidemocrático, ¿no? Busca más bien frenar las decisiones que democráticamente tomen los ciudadanos y sus representantes, ¿no? Podemos ver allí también eso. ¿Dirías tú que estamos en presencia de un poder que busca frenar a la democracia? Y la otra pregunta es, precisamente hoy investigando un poquito más para este debate, encontré que buena parte de los jueces activistas que han desarrollado esto en el mundo entero se amparan
en señalar que el poder judicial es el más débil de todos, ¿no? Ah, nosotros somos los más débiles, entonces nosotros cada vez podemos ir corriendo más nuestros poderes y nuestros límites, porque somos los más débiles, ¿no? Lo que hagamos no va a dañar a nadie, ¿no? Em, y esta es una reflexión que trae, creo que Madison en The Federalist Papers, pero el mismo Madison en otro Federalist Paper dice, ojo, porque aunque es el más débil, puede que se convierta en el más fuerte y puede que sí genere daño, ¿no? Y creo que es algo que ya en muchos otros lugares del mundo se están reconociendo, ¿no? Entonces, mis preguntas serían esas dos para ti ahora, Tania, antes de que pasemos a los efectos en Israel. Y es el primero, si este control que se está ejerciendo, que están ejerciendo las cortes en Israel, es antidemocrático. Y dos, si en Israel el poder judicial a través de este control continúa siendo el poder más débil. Bueno, primero quisiera decirte, ya que hablaste de Colombia, un poco comparando, a pesar de que los sistemas sean diferentes, aquel es un sistema parlamentario, por supuesto, el nuestro es presidencialista. Nosotros tenemos una constitución escrita, pues ellos tienen leyes básicas. Recordarte que hace muy poco, de hecho, bueno, en el mes de marzo, creo que fue marzo-junio, la Corte Constitucional en Colombia se arrogó la potestad sí, de anular leyes vigentes. Pues Sí, es decir, cada ya vez tenía ese poder. El que se inventó no, nuevo fue que las va a suspender en, mientras decide. tiene el control, tenía el control de constitucionalidad, sí, pero esta facultad, sí, en materia literal en la Constitución política no está. No para Correcto. la Corte Constitucional, sino para la jurisdicción administrativa, que es bien diferente. Entonces, pero la Corte ahora se arroga este derecho. Y es algo que, bueno, podemos decir lo que tú mencionabas anteriormente. Cada vez se están estirando más y cada vez van a ser más fuertes, más omnímodas. ¿Sí? Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque, claro, ¿quién frena a la Corte Constitucional? Si por ella tienen que pasar todas las leyes que la pueden reformar. Entonces tendrás que tener un tribunal demasiado honesto, una corte demasiado honesta, De ángeles. demasiado objetiva para que te apruebe esto, ¿no? Por lo menos en Colombia, lo digo. Entonces, ahora bien, si nos volvemos a Israel, allí sí ha habido históricamente abuso de poder. Los tribunales han tenido el abuso del poder porque allí aquello se convirtió en un poder omnímodo. Sí, es más, te diré, el actual fiscal israelí al día siguiente admitió una demanda fiscal, estamos hablando de una fiscal, ¿no? Entonces, admite una demanda contra esta enmienda, sí, que se le hace a esta razonabilidad. Entonces, acusando al primer ministro de, pues, abusar del poder. Esta fiscal también es una mujer de izquierdas, ¿no? Entonces, es una lucha política, ¿sí? Y bueno, sí ha habido, como te digo, históricamente un abuso de este poder. Es más, te podría decir que Aaron Barak, quien en 1980 presidió el tribunal que empezó a usar este concepto, como te decía cuando iniciamos la charla, es visto en Israel prácticamente como aquel redentor que se está esperando en materia religiosa, es decir, es intocable Aaron Barak y lo que Aaron Barak dijo, sí, desde 1980 hasta que presidió el Tribunal Supremo de Israel, es palabra sagrada, casi que está en las tablas de Moisés. Sí, Sí. entonces, sí, es visto así, pero es porque la izquierda moralmente pues, lo endiosó, digamos. Entonces, Israel no va a dejar de ser una democracia, que es lo que ellos están alegando, es lo que la izquierda israelí está alegando, ¿no? ¿Israel va a dejar de ser una democracia? No, porque Israel nació siendo una democracia y esto no va a cambiar. La única, digamos, no va a cambiar y la única, digamos, situación que yo podría mirar es que obviamente la demografía te marca la costumbre.
te marca la forma de vida. Entonces, estas personas que no son judías en Israel, no estoy hablando que los que salen a marchar sean de otra religión, pero estoy hablando de el judío, sí, mayormente es el que sale, entonces el judío no religioso, a eso me refiero. Lo que está invocando es que los partidos religiosos están gobernando a la mayoría. Hoy en día los partidos religiosos en Israel son minoría, pero van a llegar a ser mayoría. ¿Por qué? Cuando te mencionaba la demografía, lo hacía porque, Sí, pues hombre, las parejas ortodoxas, sí, que allí más o les menos. llaman ultraortodoxas, son parejas que tienen muchos niños, 5 o 6 niños, mientras que estas personas que salen a marchar todos estos 7 meses allí, son esos judíos que no son religiosos, son de izquierdas y la izquierda propende por no tener hijos. ¿Sí? Entonces, ellos alegan que Israel va a dejar de ser democrático. No, el Estado de Israel lo que puede tener más adelante, en una década, en 2 décadas tal vez, es esa creciente población, ¿sí? De votantes ortodoxos por la demografía, como te decía, y allí sí van a tener mucho más poder que ahora, mucho más poder que ahora. ¿Qué vayan a hacer con el poder? Se debate que Israel puede llegar a ser un estado religioso como Irán, una teocracia. Bueno, yo creo que tendríamos que esperar para eso. Pero si hablamos de hoy y de esto que ha sucedido esta semana, pues hombre, este tribunal sí viene, como te decía, abusando del poder. Hay algunos politólogos allí en Israel que incluso hablan de que realmente la ley no era de razonabilidad, sino de irrazonabilidad. Sí, precisamente porque no se basaba en el consenso mayoritario, sí, de lo que un gobierno decidía, sino que se basaba en su propia subjetividad. Entonces, aquí ha habido, según algunos politólogos, con esto que se aprobó el lunes, sí, este freno a la razonabilidad, lo que ha habido es para ellos, una enmienda histórica, sí, que le devuelve al Estado de Israel el poder sobre el Ejecutivo. Sí, Perfecto. Sí, entonces, como te digo, pues, sobre sobre el Ejecutivo que gobernar. al final, claro, es que al final el Ejecutivo es elegido por el pueblo. Sí, Entonces, una de las cosas que reclama el gobierno de Israel precisamente es esa, es que yo he sido autorizado por el pueblo en mi programa de gobierno, está diciendo Netanyahu y su coalición. Yo prometí hacer esto, se lo dije al pueblo y el pueblo me votó. sí. Entonces lo interpreta como una especie de plebiscito, ¿sí? Aunque no lo sea, aunque muchos con esto chocarán, ¿sí? Tampoco podemos dar por hecho que es que puedo hacer todo porque yo gané y me votaron, porque lo dije en campaña, ¿no? Pero sin embargo, sí se cura un adefesio histórico que hubo en Israel, sí ha habido, te repito, abuso, muchísimos abusos de poder y sobre todo cuando vuelvo y te digo, ha sido un tribunal históricamente de mayoría izquierdista. Pero que Israel vaya a perder su democracia, no. La segunda pregunta, ¿me la puedes recordar? Sí, la segunda pregunta era si en el caso de Israel aplicaba esta máxima de Madison, según la cual, bueno, el poder judicial es el menos peligroso de todos. Entonces, pues podemos dejarlo que vaya actuando y que vaya cada vez expandiendo más sus límites. Bueno, claro, realmente es peligroso. En pseudodemocracias, digamos, incluso hemos visto cómo el Ejecutivo eh, siempre tiene, vuelvo y repito, en pseudodemocracias, tiene la tendencia a dominar y apoderarse de la rama judicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, claro, lo que un juez dice, lo que un juez falla, perdón, lo que un juez sentencia, pues hombre, hay que someterse a las sentencias, ¿no? De eso se trata en parte la democracia.
Pero, sin embargo, yo me haría una pregunta, incluso si ya volvemos al caso israelí, y es, ¿por qué debemos atender a esa razonabilidad sacrosanta que tiene un juez? ¿Sí? ¿Por qué esa misma razonabilidad, de manera también sacrosanta, no la puede tener un político? ¿Por qué vemos al juez entonces como en el caso de esta controversia en Israel? ¿Por qué el juez tiene que tener esa magnificencia y tiene que ser impoluto en lo que decide, así abuse de ello, pero no se puede confiar en un político? Y estoy hablando de un político que está gobernando, ¿no? No estoy hablando del político real, sino del gobernante. Entonces yo diría que, como bien mencionas, cuando hablas de Madison, claro, esto sí es un peligro. Por supuesto que es un peligro. Un tribunal supremo sacrosanto viene a erosionar la democracia. Los poderes públicos, si bien deben vivir en armonía, no tendrían por qué estar absolutamente de acuerdo en todo, porque entonces ahí perdemos el equilibrio democrático. Si el equilibrio lo hacen los contrapesos y si todos van a estar del mismo lado, es imposible. Entonces, lo que se ha tratado en Israel es precisamente de esto: arrancarle parte del poder que no le había pertenecido nunca al tribunal, porque vuelvo a la fecha de 1980, entonces arrancarle ese poder absoluto que tiene. Si tiene el poder incluso de quitar un primer ministro, que es a lo que se está arriesgando hoy día el primer ministro Benjamin Netanyahu. Entonces, quiero incluso mencionar esto, porque la fiscal está diciendo que ella, al acusar al primer ministro, sí, la sola acusación da para que éste sea retirado de su cargo. ¿Sí? Entonces, sí se ha hecho esto de, como te digo, un poco quitarle parte del poder omnímodo que tiene el Tribunal Supremo israelí. Perfecto. Bien, yo comentando otro marco teórico que nos puede servir para entender mucho esto es la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, ¿no? Como sabrán, Luhmann desarrolló diversos textos en los que explica las características de cada uno de los sistemas sociales, ¿no? Cada uno tiene su complejidad, cada uno tiene sus lenguajes, cada uno tiene sus códigos, sus formas. Y creo que esto es lo que, y lo reconozco, en mi caso particular, yo sí le tengo temor a las cortes gobernando. ¿Por qué? Porque no las controlamos los ciudadanos, ¿no? Entonces, es algo que desde Luhmann y la teoría de sistemas es grave, ¿no? El que las cortes estén gobernando, decidiendo temas de gobierno, temas de administración pública, para el cual no están capacitados, ¿no? Entonces, vemos jueces intentando comenzar a realizar trabajos de economistas, obviamente fracasan, colapsan, pero lo que indica Tania, al final su decisión tiene poder de adjudicación y se hace, ¿no? Entonces, los efectos, por supuesto, no van a ser posiblemente los más positivos, ¿no? Entonces, es algo bastante grave y creo que este ejemplo que está dando Israel puede ser el inicio para muchos otros casos en los que se presenten modificaciones o bien suprimiendo totalmente el control de constitucionalidad o al menos cambiándolo, ¿no? La diversidad de esto es bastante grande, ¿no? Por ejemplo, Francia. Francia tiene un consejo constitucionalidad, pero tiene de constitucionalidad, pero tiene una característica que la hace diferente a el resto y a la generalidad. Y es que los magistrados que componen ese consejo no son solo abogados. Tenemos administradores públicos, tenemos economistas, tenemos expresidentes, tenemos sociólogos. Digamos,
es algo más amplio que permite hacer un análisis mucho más sistémico para dar alguna medida que recoja algo más de los elementos que pueden interesarnos a todos en la sociedad, ¿no? Y bueno, y ni qué decir lo que están comentándonos la doctora Tania, y es que cuando ciertas tendencias políticas se apropian de los tribunales constitucionales, ese pues ya es el riesgo mayor. Y ese es otro punto. Yo creo que el discurso en muchos países, me atrevería yo a decir que en el caso colombiano también, es que esta defensa acérrima a los tribunales constitucionales es porque es el reducto de las izquierdas, ¿no? Pero fijémonos que hay otros países que hasta hace poco la tendencia España, fue la contraria, ¿no? Por ejemplo, bueno, España es un buen caso. Ya está comenzando a cambiar ese ya equilibrio de se las fue a la fuerzas entre izquierda. los magistrados, correcto. Chile, hasta hace poco, Chile, su tribunal constitucional era mayoritariamente de derecha y tomaba decisiones pues para proteger ciertos Conservadoras. intereses conservadoras. Correcto. Entonces yo creo que es una oportunidad para que todos nos abramos más y reflexionemos de verdad sobre, bueno, por qué lo que dicen. Y, bueno, este es otro punto que Tania podrán comentarnos un poco más, ¿no? Digamos, la Corte de Israel, pues, tiene muchos más miembros que la Corte Constitucional colombiana. La Constitucional colombiana son 9. O sea que solo con que cinco magistrados de la Corte Constitucional tengan una postura diferente a la de los 50 millones de colombianos, pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Entonces es algo que vale la pena revisar y debatir. Quería pasar a lo de los Claro, efectos. Bueno, coméntame. mira, de manera corta, este poder omnímodo, sí, del que te hablo, que ha tenido desde 1980 el Tribunal Supremo israelí, lo comenta precisamente el politólogo israelí Omer Ostri cuando dice que, oiga, al final de cuentas, la razonabilidad la tiene es el pueblo, Mm. porque el pueblo ha elegido al político, al que le va a gobernar. Entonces, él afirma, y el pueblo tiene esa facultad de darle al político el palo y la zanahoria. La zanahoria, correcto. Sí, primero, le da su voto porque confía en las propuestas que hace, y repito, estamos hablando del caso israelí, y si ya, digamos, cuando se convoquen elecciones nuevamente, sea que se cumplan los 4 años o sea que el gobierno eh, se divida y por lo tanto haya que ir a elecciones, entonces el pueblo le dará el palo. Primero le da la zanahoria cuando lo Claro. elige y luego le da el palo. Pero entonces, como te decía, Tostri lo que afirma es precisamente eso. Oiga, la razonabilidad está en manos del pueblo. No puede estar en manos de un puñado de personas que no son elegidas por el pueblo. Si al final, por ejemplo, fíjate, en el caso colombiano, si se quiere destituir un presidente, se va a un órgano elegido por el pueblo, Sí. se va al legislativo, se va a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, que ha sido elegida por el pueblo. No se va a un tribunal, ¿sí?, constitucional, ni a un tribunal supremo, aun cuando allí la Corte en aquel momento se convierta en un tribunal, pero entonces en ese momento, transitoriamente en que hace el papel de tribunal, pues entonces ha sido un tribunal elegido por el pueblo, porque han sido votados quienes están allí en esa comisión de acusaciones. No es el caso del Estado de Israel. Entonces, sí hay, digamos, hay un error histórico en Israel que hay que corregir. Bueno, quería pasar ahora a los efectos, ¿sí? Los efectos de la aprobación
de la ley y de esta partecita que por ahora es lo que se ha aprobado en Israel. Porque, como lo comenté anteriormente, los tribunales constitucionales cada vez se están convirtiendo más en un reducto para que ciertos intereses protejan sus intereses, precisamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los efectos hasta ahora? Bueno, los efectos de esta limitación, sí, de esta corrección histórica, si hablamos de los efectos jurídicos, todavía no los vemos, ¿no? Todavía no los vemos. Tendríamos que esperar a que esta sea aprobada por el Tribunal Constitucional, ¿sí? Entonces, allí en ese caso tendría que esperar. Ahora bien, efectos económicos. O en el sector económico, por supuesto, los ha tenido, o digamos, ha habido alguno que otro efecto que no ha perjudicado al Estado de Israel aún. Pero que, claro, los periódicos de izquierda, la algarabía que han hecho. Ayer, por ejemplo, todos los periódicos de izquierda en Israel salían en su portada en negro. No había una sola letra, el nombre del periódico y toda la primera página en negro, ¿no? Los periódicos de izquierda. Esto fue alentado, la parte de las protestas fue alentado precisamente por medios de comunicación de izquierda, ¿no? Y entre ellos, el primero, el diario Haaretz. El diario Haaretz, que es un diario que en Israel nadie te lo lee, Sí. nadie lo compra, de hecho. Sí, pero fuera de Israel sí. Entonces tiene, digamos, influencia sobre todo en la judería estadounidense, que ha querido intervenir también en esto. Entonces allí, históricamente, ha habido un divorcio. Hay un divorcio entre la judería estadounidense y la judería israelí, porque mayormente la judería estadounidense es de izquierdas también. Entonces, cuando gobierna, sí, un partido o una coalición conservadora como la que está ahora, pues interviene siempre tratando de ayudar a quitarla. Sí, no es la primera vez, no es la primera vez, pero sí es más o menos la tercera vez que se le hace al primer ministro Netanyahu. Ahora bien, volviendo a los efectos en materia económica. El día de ayer era ya el día siguiente en Israel de haber el Knesset aprobado esta limitación de la razonabilidad allí. Entonces, varios meses tenían algunas calificadoras de riesgo de estar amenazando sí, al Estado de Israel, al gobierno de Israel, con que aquello iba a causar una crisis brutal en la economía israelí. La economía israelí ha pasado a ser en la última década del siglo XXI una de las 10 más fuertes del mundo. No es fácil de derribar aquello, ¿no? Entonces, ayer la calificadora Moody's sí hacía toda una laraca de que esto afecta a la democracia y que muchas empresas se van a salir de Israel. Israel es una empresa en sí misma. Cualquier empresa transnacional gigantesca que no tenga sede en Israel es porque no existe. Todas tienen sede en Israel. ¿Sí? Es decir, la tienen en los Estados Unidos, en la India o en China, pero la tienen en Israel también. Porque es una empresa, es un país empresa, ¿no? Es una nación empresa, como lo decía este eslogan, como lo decía el difunto presidente Shimon Peres, ¿no? Startup Nation. Entonces, es decir, un país empresa. Entonces Moody's, la calificadora de riesgo, salía escandalizada que la democracia en Israel se iba a acabar. Por otro lado, Sí, si me salían regalas otras. un paréntesis chiquito acá, porque en efecto me parece muy paradójico, porque sin conocer los métodos de interpretación que se hagan en este test de razonabilidad que aplican en Israel, que supongo que va a ser muy semejante a lo que en Colombia llaman la ponderación de los principios, todo esto, como hemos hablado, no hay nada más arbitrario que un juez se ponga a decidir con base en principios, porque puede elegir con base en el principio que le dé la gana, ¿no? Entonces, no Exacto. hay nada más peligroso para la seguridad jurídica
y para la Exacto. economía a que un juez falle con base en principios. Entonces, a mí sí me gustaría conocer a los analistas de Moody, de Moody, cómo están llegando a esta conclusión. Exactamente, porque es que tú me acabas de quitar, de hecho, la idea que ya te iba a decir. Ellos están hablando precisamente de inseguridad jurídica. Ellos están diciendo que esto causa una enorme inseguridad jurídica Al para contrario. los inversores, entonces que por eso van a salir en masa de Israel, ¿no? Es más, el daño realmente lo han hecho estos alarmistas en los medios de comunicación. Sí, cuando todos los días, desde hace muchos meses, mejor dicho, desde que el primer ministro Netanyahu subió al poder, están alarmando con que es un gobierno de extrema derecha, porque hoy en día todo lo que no es izquierda, entonces es de extrema derecha. No es de derecha, sino de extrema derecha, ¿no? Entonces, que ya las startups se están yendo de Israel, pero si son israelíes, sí, pero se están yendo, ¿no? Entonces, mira, esto ha causado una alarma, pues mira, te he dicho la parte económica, bueno, te decía esto de Moody's, también está el Citi, la calificadora de riesgo del Citibank, pero era mucho menos Alarmista. apocalíptica, ¿no? Sí, Era menos alarmista. Decía incluso Citi en su calificación de que no, Israel es una democracia y esto, bueno, puede que el alarmismo hoy en día traiga nerviosismo, pero hasta ahí, ¿sí? Entonces, hay otra parte, digamos, donde causa un perjuicio y es más bien en la credibilidad del Estado de Israel que se puede debilitar, pero precisamente por el alarmismo social. claro. Eso por un lado. Ahora, otro efecto que ha causado, y este sí que podría ser el peor, A este ver. sí que podría ser el peor, y es en materia de seguridad. La seguridad de Israel es importantísima porque Israel es un país amenazado. Sí, amenazado por estados. Sí, y te pongo un ejemplo, el Estado iraní, la teocracia iraní, sí, que amenaza precisamente con terminar la bomba a las malas, la bomba nuclear, solo para lanzársela a los israelíes. Entonces, eso por un lado, pero tienes sendos grupos terroristas que son los proxies de Irán, entonces te menciono a Hezbollah, que es un estado, lo digo así, propiamente un estado dentro de un estado, en Líbano, ¿no? Con un poder político enorme. Tenemos al Hamas, allí mismo en los territorios palestinos. Tenemos a la yihad islámica, entonces te menciono los proxies de Irán, pero al propio Irán también te lo menciono, ¿no? El Líbano que ha tomado una posición bastante hostil con Israel en los últimos tiempos, y también te menciono a Siria, es decir, Israel es un país donde la seguridad es el día a día y que los mecánicos de aviones de combate en Israel y algunos pilotos, si se estén negando a volar y a revisar los aviones por cuenta de este alarmismo que han dicho que va a acabar con la democracia israelí, eso es muy grave, muy grave. Y el equilibrio que le ha tocado hacer, ¿sí?, al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, ha sido enorme para que las fuerzas de defensa no se dividan ni entren en política, es decir, ni que la política los permee. Sin embargo, ellos tienen un sistema y es que tienen una reserva activa, no como en Rusia, que la acaban de ampliar el día de ayer a 5 años, o como la colombiana, que creo que es de 1 o 2 años, ¿no? Es decir, en cualquier momento te pueden llamar si hay un estado de guerra o de emergencia. En Israel es casi que siempre, como si nunca te salieras, ¿sí?, Okay. de la Fuerza de Defensa de Israel, sea por aire, mar, por tierra o en el espacio ciber. Es como si nunca te fueras, siempre estás disponible. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos reservistas, sí, muchísimos de ellos, sí, han renunciado a servir a Israel, pero esto tendrá que llevar unas consecuencias Claro. legales, penales, Disciplinarias, claro. seguramente las habrá. Entonces, si ya hablamos de lo económico, lo social, pero ahora de la seguridad, el sector seguridad, esto está, es decir, está poniendo a Israel en un estado peligroso, diría yo, porque si tú necesitas llamar a tus reservas, que siempre, repito, siempre están activas, si tú necesitas llamar a tus reservistas, por ejemplo, pilotos de aviones de combate, y estos pilotos
se niegan a ir, entonces están poniendo en riesgo al Estado de Israel. Claro. Y vuelvo y digo, esto seguramente, no lo conozco, pero seguramente en algún espacio de la legalidad está contemplado y seguramente Bueno, tendrá un castigo. y ya que estás tocando eso, ¿los magistrados de la Corte han hecho algún llamado a la ciudadanía como para cálmense, respetemos la democracia, respetemos al Parlamento, funcionarios de las fuerzas militares, por favor mantengan la institucionalidad? ¿O este mensaje de calma desde los magistrados no ha existido? Bueno, algunos sí, pero sobre todo personas que es decir, antiguos Ex magistrados, magistrados, claro. exactamente, antiguos, bueno, antiguos primeros ministros no ha habido muchos, pero en la rama judicial, digamos, pocos, pero los ha habido. También personas de la intelectualidad israelí también las ha habido, ¿no? Entonces, tengo en la memoria ahorita, se me escapa el nombre, pero hay un jurista estadounidense judío, ¿sí? Que no ha sido precisamente muy de Netanyahu las veces que ha gobernado, sin embargo, es muy influyente allí en Estados Unidos, pero se ha pronunciado en favor de la reforma, precisamente, Okay. ¿sí? Y ha dicho que Netanyahu tiene razón y que hay que frenar el poder omnímodo que ha adquirido el Tribunal Supremo israelí. Sí, y lo ha manifestado con argumentos jurídicos, ¿no? Es decir, mire, esto al final, si bien Israel no tiene una constitución escrita y esta ley, eh, digamos, esto que se ha convertido en ley porque es costumbre, eh, ha tenido o ha sido objeto de abusos por parte precisamente del mismo tribunal, de Perfecto. magistrados del mismo tribunal. Entonces, sí ha habido apoyo. En realidad, eh, en Israel pasa lo que pasa en todos los países occidentales, y es que los medios de comunicación están mayormente en poder de la izquierda, entonces por eso hacen más escándalo. Más ruido. Perfecto. Bien. Pero Ah, sí, coméntame. en realidad, Netanyahu sí ha tenido apoyo dentro y fuera de Israel. De hecho, en los primeros meses de las marchas, los votantes conservadores de la coalición, y ahí entonces estamos hablando de el partido Likud, el primero, ¿no? Que es el de mayoría en Israel, y es el del primer ministro Netanyahu, no habían querido, el propio gobierno les había dicho, no vayan a salir a contramarchar, porque luego va a haber enfrentamientos y tal, hasta que finalmente los liberaron. Y entonces, precisamente el domingo hubo dos Mm. marchas y fueron impresionantes ambas, lo cual a mí me dijo, oiga, pero es que esto está bastante igualado, Nivelado. bastante. En la sociedad está muy ¿Y igualado. las, y las, y Y en las materia, como te encuestas digo, qué dicen? pues mira, es que esto ha causado tal caos en la vida diaria, porque te estoy hablando que esto lleva 7 meses, entonces estamos Ujú. hablando de, por ejemplo, cerrar casi todos los fines de semana la avenida más grande que hay allí en Tel Aviv, ¿sí? La avenida Ayalón. Entonces, tú tienes una emergencia, tienes que ir a un hospital y no puedes. Si te estoy hablando, porque además la conozco, es una avenida inmensa. Es una avenida inmensa, entonces te da unos niveles de velocidad absolutamente eh, significativos, digámoslo. Entonces, es esta avenida la que conecta Tel Aviv con todo. Pues esta gente ha bloqueado de manera hostil, porque sí lo han hecho de manera hostil, aunque algunos digan que no, porque las imágenes están allí quedan en la hemeroteca. Entonces, han trastocado la vida de la gente. Esto ha hecho que en la última encuesta que se realizó,
estoy hablando de hace menos de 15 días, salieron resultados, lo que dicen es que el apoyo a Netanyahu ha aumentado. Ok, En los perfecto. inicios de la protesta había bajado, pero claro, ya estás trastocando la vida de la gente, entonces la gente dice, no, así ya no me gusta, así ya no te apoyo y me voy del otro lado. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Bueno, y aunque los efectos jurídicos, como señalaste, todavía no vamos a poder conocerlo porque falta una revisión del mismo tribunal de la misma corte. Sin embargo, yo quiero caer en el tema, bueno, hagamos escenarios, ¿no? Escenarios. Porque yo no veo la catástrofe en todo esto, ¿no? Hay países que directamente no tienen revisión judicial, ¿no? Lijard nos señalan, por ejemplo, Holanda, que me acuerde ahorita, entre pues Inglaterra hasta creo que hasta hace no mucho, y el control de constitucionalidad que tiene ese tribunal en Inglaterra es mínimo, son mínimos, ¿no? Em, Hay otros países en los que el control judicial no está concentrado en un solo tribunal, sino que lo pueden ejercer todos los tribunales, muy reducido, y usualmente los tribunales son muy cautelosos. No lo usan porque respetan la democracia, ¿no? Pues el ejemplo que nos pone Lijard son los países escandinavos, ¿no? Pero también podríamos ver muchísimos otros, ¿no? Suiza. Suiza, decisiones que sean tomadas mediante referéndum no tienen control judicial ni de constitucionalidad, tampoco, ¿no? Entonces, hay múltiples escenarios en el mundo en el que esto del control judicial o no existe o está muy limitado o los mismos tribunales se autolimitan. Entonces, jugando a los escenarios judiciales, en este caso, eh, si hay un escenario pesimista en el que Israel colapse si no hay control judicial o no. No, no, de ninguna manera. De hecho, mira, recordé el nombre de este jurista judío estadounidense muy influyente allí, es Alan Dershowitz. Alan Dershowitz digamos, no es precisamente el hombre, como te decía anteriormente, defensor número uno De de Netanyahu. Benjamin Netanyahu, ¿no? Pero, sin embargo, ha dicho, oiga, la reforma o en la reforma de Netanyahu, que la he leído, ha dicho Dershowitz, yo no veo ningún peligro en que esta amenace la democracia ni la libertad, ni mucho menos los derechos de las minorías en Israel. Y fíjate que paradójicamente el gobierno de Netanyahu está formado por minorías. Es decir, el partido que tiene más de la mitad de los parlamentarios allí, evidentemente, en la coalición, evidentemente es el partido Likud, ¿sí? El partido conservador, el partido Netanyahu, pero luego está integrado por muchos otros partidos pequeñitos, partidos religiosos. En Israel formar un partido es una cuestión de un día para otro. De hecho, es más fácil que en Colombia, que ya es decir bastante, ¿no? Bueno, Entonces, esto en Israel es lo más normal del mundo, que hoy hayan 20 partidos y en 3 años ya solo queden 15, queden 10. Entonces, Dershowitz te decía, no ve peligro, y estamos hablando de alguien muy, muy creíble, ¿no? Un jurista muy creíble, ¿no? Entonces, no ve peligro para las minorías, como dice él, no ve peligro para la democracia israelí, y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, no hay, vuelvo y te digo, no veo yo por dónde podría haber peligro para la democracia israelí. Sinceramente, no veo yo por dónde podría ocurrir esto. Es una democracia, es un país que nació democrático, como te digo. Y eso no va a cambiar.
Israel es un país occidental, por más que quede en Asia, sí, recuerda que queda en el Oriente Próximo, pero es un país que cuando tú vas allí o cuando lo estudias y conoces su sistema, es un país absolutamente occidental. Tú vas a Israel, como fue mi caso, y estás en un país europeo. Estás sencillamente en un país de Europa que queda en Asia, perfecto, pero está allí. Es decir, su forma de vida es occidental. Yo creo que, como dice Dershowitz, lo que ha existido es una gran confusión entre lo que es la democracia y las libertades civiles, ¿sí? En las personas allí en Israel que interpretan esto, es decir, que lo interpretan de manera negativa, ¿no? La democracia israelí no está en peligro, ¿sí? De hecho, las reformas están diseñadas para mejorar la democracia, ¿sí? Y la democracia es el gobierno de la mayoría. Eso hay que recordarlo. Entonces, este gobierno tiene mayorías, hombre, no le gusta la oposición, pero es un gobierno que tiene mayoría. Y en ese sentido se pronunciaba en sendas ocasiones, te repito, Alan Dershowitz. Te repito que también se pronunciaba el politólogo israelí Omer Dostri, es decir, estamos corrigiendo un error histórico para fortalecer la democracia, fortalecer, ojo, la independencia de poderes, que es lo que Sí, sí se estaba allí rompiendo. muy bien. Muchas gracias, Tania. Ahora no podemos dejarlo de lado, así ya llevemos bastante tiempo. Igual la conversación ha estado muy sabrosa, muy ilustrativa, muy animándonos a investigar más también, lo cual es valiosísimo. Y no podemos dejar pasar el caso Colombia, entonces, porque el caso Colombia, los índices de poderes de las cortes, lamentablemente, creo que no lo identifican del todo bien, ¿no? Pero yo creo que la Corte Constitucional colombiana, cuidado si no le compite al Tribunal Constitucional indio en poder, ¿no? En poder y en arbitrariedad también, como hemos dicho, ¿no? Porque Sí, sí, muchas sí, veces son decisiones más basadas en esto de la racionalidad que toma principios muy arbitrariamente, ¿no? Este principio me gusta más, entonces lo voy a utilizar, ¿no? exacto. Este otro no me gusta tanto, dejémoslo de ladito, ¿no? La famosa ponderación de principios, ¿no? Creo que Colombia es un caso en el que cada vez nos está costando más esta arbitrariedad de las cortes. Ya nos han demandado ante la CIADI por decisiones de las Sí, cortes, ¿no? Mineras, compañías mineras que vienen buscando seguridad jurídica, invierten, empiezan a salir tutelas de X número de actores, de ambientalistas, de mineros tradicionales, de N número de actores. Las cortes quieren ser héroes también, ¿no? Muchos quieren ser sí, políticos también, ¿no? Hay muchos también, magistrados que luego quieren ser políticos, ¿no? Em, sí, y utilizan eso y fallan arbitrariamente. Resultado, nos están demandando internacionalmente por billones de pesos, ¿no? sí, Billones de pesos. Otros escenarios, pues podemos verlo en los proyectos eólicos, todo esto, ¿no? Los empresarios dijeron, ¿saben qué? Quédense con eso ahí, nos vamos, ya no podemos más con imagínate. esto, no podemos más con esto, ¿no? Entonces, bueno, y yo tengo una hipótesis que me gustaría confirmarla más, pero yo en parte creo que la crisis en el sector salud en Colombia viene también por este tema de las tutelas. Son tutelas que El abuso aprueban de la tutela, el abuso de totalmente. las tutelas, correcto, que son autorizaciones de tratamientos por cientos de millones para temas estéticos, para otros temas, y pues es complicado el tema, ¿no? Entonces, en este contexto, Tania, bueno, yo te anticipo, ¿no? Si lo que están haciendo en Israel lo hicieran en Colombia, yo soy el primero que estaría feliz, ¿no? Pero eh, en tu caso, ¿estarías de acuerdo con una limitación a los poderes
de control de constitucionalidad de la Corte? Hombre, mira, eh, esto es una cuestión tan ambivalente. Bueno, que yo diría incluso, fíjate, Israel es un estado con un sistema legislativo unicameral. Unicameral. Allí tienes al Tribunal Supremo y tienes al Tribunal Constitucional. Y pare de contar. En los Estados Unidos tienes una corte. En España tienes la Audiencia Nacional, bueno, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Eh, sí, entonces, y el Consejo General del Poder Judicial. Tienes esos cuatro, ¿sí? Mientras que aquí ya vamos por, no sé, 7, 8, 9 cortes o algo, 10 cortes. Es una cosa absoluta. Pero incluso yo voy a ir más allá y es que, digamos que la Corte Constitucional de cierta manera equilibra, ¿no? Sí, cuando cambian sus jueces, porque ahora, por ejemplo, me atrevería a decir que es una corte más conservadora, tiene más jueces conservadores, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, luego vienen o habían estado los más del lado de izquierda, entonces ha venido toda esta cuestión de el derecho es un aborto, cuando no es así, no está en nuestra Constitución. Si no está, no es un derecho fundamental. Y antes lo era con la Corte pasada. Ahora, esta Corte acaba de tumbar eso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tumbar, ¿no? Ha quitado esto y ha dicho, no señor, el aborto no es un derecho. Cuando acá el aborto es un derecho y lo ha quitado. ¿Sí? Entonces, digamos que un poco se equilibra, aunque ella misma ha contemplado de que ella hace una legislación en sentido positivo, es decir, ya ni siquiera se esconde de legislar. Antes, cuando estábamos hablando de cortes como la que integró José Gregorio Hernández, tal vez, y otros históricos, de cuando la corte inició, hablábamos, el debate en las facultades era precisamente ese, oiga, ¿la Corte está legislando? Sí, no, decían otros, no, no está legislando, está protegiendo tal, la legalidad del país, pero ya hubo un momento en que ella misma dice, sí, lo estoy haciendo por el bien de la nación y se llama legislación en sentido positivo. No, no, señor. Es decir, a partir de allí empezó la Corte Constitucional Colombiana a tener ese poder omnímodo cuando ya de frente dijo, sí, estoy legislando, pero lo estoy haciendo de manera positiva por el bien de la nación. El bien de la nación lo elige quienes salen a las urnas a votar. Ellos dicen cuál es el bien de la nación. El pueblo no es sabio, porque eso no es cierto. El pueblo también se equivoca, pero el pueblo va a unas urnas y vota. Y entonces eso hay que respetarlo. Pero una rama del poder público no puede arrogarse, ¿sí? Lo de las funciones de otra rama del poder público, porque entonces tendremos que deshacernos de una de las dos. Una de las dos nos está sobrando. Si tenemos a dos legislando, una de las dos nos está sobrando. Pero entonces un poco también tengo que decir, bueno, de cierta manera, la Corte Constitucional cuando ha tenido más o menos conservadores o más o menos jueces de izquierda, ella misma se autorregula, digamos. ¿Sí? Corrige sus propios errores, como el que te acabo de mencionar. Cuando esta Corte corrige hace poco, de hecho, y contempla de que el aborto no es un derecho. Se está corrigiendo a sí misma, ¿sí? Porque antes sí era contemplado así. Entonces, pero vamos más allá. Entonces, ya te hablo de la última que nos han creado, ¿no? La Justicia Especial para la Paz se ha atrevido a ir tan lejos que ha prohibido en ciertas ocasiones la extradición de narcoterroristas, cuando esto es una facultad de la Corte Suprema de Justicia. Porque esto es una facultad de la Corte Suprema de Justicia. Si el presidente decide extraditar, si a un delincuente a los Estados Unidos que esté contemplado, sí que se puede hacer, hombre, lo hemos venido haciendo, pero el presidente no lo puede hacer sin la firma de la Corte Suprema de Justicia.
en sala plena, es más. Entonces, pero como te digo, la JEP ha intentado arrogarse este derecho también, esta función. Entonces, tenemos una cantidad de cortes para una democracia imperfecta, para una democracia coja, para una democracia con demasiados altibajos. Entonces, las cortes sí están abusando de la buena voluntad de los colombianos, diría yo, que cuando vamos a las urnas decimos en mayoría ¿sí? A quién queremos elegir y a quién no. Entonces, esta última es un Frankenstein. Esta última es un Frankenstein que se quiere arrogar, ya no te digo la justicia de los hombres, sino prácticamente una justicia divina. Lo que diga la JEP es palabra sagrada, es la divinidad. Este es un, como te digo, un Frankenstein. Esta última que nos han creado, ¿no? Es la más agresiva de todas las cortes. Definitivamente es esta. Perfecto. Sabes que ahí precisamente quería cerrar con este tema que es bastante curioso que el resto de los poderes públicos ya en el caso colombiano como que se han acostumbrado a acatamos, acatamos, acatamos. O así sea de la boca para afuera, ¿no? Porque los datos lo que demuestran es que creo que el 60-70% de las tutelas se incumplen. Entonces es como, Total. se acatan, acatamos, acatamos, pero muy como que de la boca para afuera solamente. Los ciudadanos también acatamos, acatamos, acatamos. Pero curiosamente, hace como dos meses, con las reformas al control disciplinario, a la Procuraduría, todo esto, la Corte comenzó a mandarles unas funciones al Consejo de Estado, muy arbitrariamente también. En el acto legislativo no quedó nada para el Consejo de Estado, ninguna función, nada. En la ley tampoco, en el decreto tampoco. Y la Corte dijo, no, ¿sabe qué? Consejo de Estado, a usted le va a tocar hacer X, Y, Z. ¿Y por qué el Consejo de Estado sí se para y le dice, nosotros no vamos a acatar eso? Es, es algo bastante Sí, curioso, me parece muy del caso colombiano que, es. Históricamente el Consejo de Estado, ya sabes tú, el Consejo de Estado existía antes de la Constitución del 91. No existía la Corte Constitucional. Además, yo creo que estábamos perfectamente con una sala constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia. Era perfecto. Y así debimos haber seguido. Es más, hay una particularidad, si tú te das cuenta. Encima, la Constitución 91 erige una corte. Si tú le llamas tal vez tribunal, le estás bajando el calibre, por decirlo de alguna manera. Y no creas ese monstruo de tantas cabezas y ese pulpo que se mete por todas partes en nuestro país, que es la Corte Constitucional. ¿Sí? Entonces, el Consejo de Estado, tal vez por su característica, como te digo, histórica, ¿sí? En Colombia siempre ha sido visto como, como tal vez un poco más jurídico, un poco más eh, sólido, ¿sí? Menos político, a pesar que tenga que tomar decisiones acerca de políticos, ¿no? Sin embargo, ha sido más sólido en sus funciones, claro, más sólido en sus es funciones. que la misma forma en que son electos, ¿no? Todo esto Exactamente. tiene mucho que ver. Por eso, digamos que en el peor de los escenarios en el que no se pueda cambiar o eliminar de forma directa el control constitucional en Colombia, yo creo que sí es momento de al menos hacer unos pequeños cambios para que el poder no esté tan desbordado, ¿no? Bueno, Tania, Es llevamos que yo me como... atrevería a decir, mira, Ajá. rápidamente, yo me atrevería a decir, en Colombia gobiernan las cortes. Sí, yo también me Es un atrevería país a con un decir eso. gobierno, no sé si decir jurídico o judicial, pero todo además en este país tiene que, todos los ciudadanos quieren un fallo.
Sí, Es decir, todos los colombianos quieren un fallo. Y así bueno, después y se ahí esa, incumpla, ¿no? Así después se claro, incumpla. pero él quiere su fallo. Yo no digo que no tenga derecho a él. Si vas a la justicia, pues tienes derecho a él. Pero que los ciudadanos también han abusado. Cuando tú has mencionado la tutela, tienes toda la razón. Y yo sí creo que esto de dejar abandonado todo durante 10 días hábiles para fallar una tutela, hombre, eso ha causado, eso también tiene unas consecuencias económicas. Pues También las tiene. hace poco hay un video que, hombre, ese video da para hablar también muchísimo sobre estos temas de una magistrada de la Corte Constitucional que terminó su periodo hace poco, que lo más tranquila, lo más campante, dice, bueno, yo cuando me he sentado a revisar las tutelas que nos vienen de los juzgados inferiores, observo que los jueces no son los que fallan. Falla el secretario, el El portero, primer oficial. y lo dice con una tranquilidad y con una naturalidad que uno dice, ¿y por qué no cambia eso? Entonces, intente implementar alguna medida para que eso cambie. Y no. Bueno, Claro, pero Tania, sabemos todos que es así. Pero entonces, esos 10 días hábiles, si es el funcionario el que está leyendo la tutela para fallarla, que es así, entonces, ¿por qué el juez no se encarga de otros casos? Para adicional, no ¿no? parar el sistema judicial, porque vuelvo y digo, oye, es que esto cuesta dinero, pero Segundito. cuesta hasta vidas, ¿no? También cuesta vidas. Entonces, pero bueno, tenemos el país que tenemos y tenemos el rosario de cortes que tenemos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Tania, por acompañarnos en esta charla. Ya saben, esperamos sus comentarios. A quienes dejen comentarios, pronto voy a hacer un sorteo sobre alguno de mis libros. Bueno, no son libros escritos por mí, son libros que tengo algunos sobre estos temas y estaré regalando uno, ¿no? En un sorteo. Entonces, muchas gracias, Tania. Estaremos viéndonos pronto. No, Un gracias abrazo. a ti. Gracias Que a ti estés por la bien. invitación. Adiós. Hasta luego.